buenas tardes. El último panel ya nos espera aquí. Les voy a pedir que se sienten. Hay bastantes asientos libres todavía aquí adelante. Veo bastante gente parada todavía en el fondo. Por favor, si se pueden acercar para que iniciemos ese séptimo y último panel. Que queremos ver el tema, un poco mirar hacia el futuro. Yo creo que hemos dedicado ahora 6 paneles bien interesantes para aprender la situación actual, las potencialidades que nos muestra el mundo financiero con sus múltiples innovaciones y dinámicas, y también la innovación que presentan las diferentes empresas grandes y pequeñas que trabajan en esa línea de cadenas de valor que contribuyen a la restauración de ecosistemas. Y ahora voy a invitar a, ¿cuántos somos? ¿Cuatro panelistas para que reflexionemos conjuntamente sobre cómo vemos el futuro, o qué pensamos que el futuro nos puede traer, o que deberíamos hacer en el futuro para aprovechar todo el potencial que hemos visto y discutido durante esos 2 días. Entonces, quiero invitar al panel a Eduardo Aguilar, el presidente del Banco de Fomento Agropecuario, con un aplauso, por favor. Adelante. Una vez más, Lucía Gaitán, de Finance in Motion, Juan Pedro Cano, de Terraformation, y Gabriela Quiroz, de Daviviendas Seguros. Entonces, ordenando un poco mis pensamientos, quisiera empezar con Eduardo Aguilar, del Banco de Fomento Agropecuario, porque la temática, o digamos el tema del fomento de la producción agrícola se combina muy bien con las discusiones que tuvimos en los paneles anteriores, con el desafío de cómo llegamos a los pequeños productores, cómo creamos cadenas de valor inclusivos. Y si hablamos de restauración de ecosistemas y paisajes, obviamente aquí en Centroamérica el tema de café, el tema de cacao son rubros muy importantes y muchas veces son pequeños productores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estratégicas y cuáles son las estrategias y cuáles son los desafíos para llegar con sus servicios financieros a ese sector que muchas veces, no sé, hay barreras tecnológicas, hay barreras también como de preparación o de formación de los pequeños productores, y cómo trabaja el BFA en esa dirección. Ok, sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Tal vez hablarles rápidamente de lo que es el Banco de Fomento Agropecuario. El banco es una institución financiera 100% estatal, ¿verdad? Ese es como primer punto. Es autosostenible, no se costea con el presupuesto de la nación, sino que nosotros generamos el mismo presupuesto interno. Somos un banco que se dedica 100% a financiamiento al agro. Un banco pequeño, nuestro patrimonio andará por 50 millones, nuestros activos 500 millones, nuestra cartera andará por 300 millones. De esos 300 millones, la mitad de la cartera es agropecuaria, 100%. Y de esa cartera agropecuaria financiamos prácticamente 40 millones para seguridad
alimentaria, significa créditos para maíz, sorgo, frijol, arroz. Prácticamente nosotros tenemos el 97-98% de ese pastel, que significa que nosotros prácticamente somos los únicos que estamos financiando la seguridad alimentaria del país. Aparte, también financiamos otros sectores como lo es el café, que es sumamente importante. Ahora bien, en cuanto a la pregunta que se nos hace, ¿cuáles las acciones que nosotros estamos tratando de realizar? Nuestro enfoque son los microproductores. Son tal vez el segmento menos atendido por la banca en general, porque simplemente no es muy rentable, ¿verdad? Y nosotros buscamos esa rentabilidad social, no tanto la rentabilidad financiera. Entonces, del 100% de nuestra cartera, el 95% son créditos abajo de $5,000. Entonces, realmente solo estamos apoyando a los chiquitos, ¿verdad? Créditos de $5,000. Nuestro enfoque no es el área urbana, no son los cascos urbanos, sino que es la zona rural del país. ¿Cómo llegamos hacia ellos? Nosotros no crecemos en centros de servicios grandes. Nosotros estamos aperturando, por ejemplo, cajas rurales. Es un concepto distinto, es un concepto más pequeño que una agencia y nos permite llegar realmente a las zonas rurales del país. ¿Qué servicios estamos dando? Para poder apoyar a esta población, para poder apoyar a este segmento que no necesariamente tiene la garantía suficiente para que se le pueda dar un financiamiento, buscamos herramientas como fondos de garantía, fideicomisos, con los cuales subsidiamos tasa. Entonces, al final, el microproductor no paga una tasa del 12, del 13, del 15, del 20%. Paga un porcentaje del 4% anual. Para un crédito de $100 no sería pensable en una banca tradicional. Nosotros sí lo hacemos, ¿verdad? Y efectivamente, pues para los microproductores. ¿Cómo tratamos de proteger a estas personas? Estamos trabajando en propiciar espacios de educación e inclusión financiera. Uno de los grandes problemas que tenemos de los microproductores agropecuarios, más que todo de los chiquitos, es la falta de educación financiera. Entonces nosotros vemos de forma transversal a todas las operaciones del banco el tema de inclusión y educación financiera. Tenemos jornadas de capacitación, tenemos formadores que forman a capacitadores y tenemos campañas de concientización. ¿Qué otros instrumentos podemos utilizar a futuro? Nosotros tenemos un seguro agrícola paramétrico, que es prácticamente, creo que, bueno, a nivel salvadoreño es el único banco que ofrece ese servicio a través de una aseguradora, por supuesto. Este seguro paramétrico lo que trata de hacer es proteger ante terremoto, ante inundación, ante sequía, los cultivos de la gente. Al ser paramétrico, se hace una gestión a nivel satelital, lo que podría reducir los costos del seguro, porque ya no se tiene que hacer una inspección en campo, sino que ya es a nivel satelital que se puede realizar. Estamos hablando de prácticamente 29,000, 30,000 personas que actualmente han sido beneficiadas y tienen esta póliza de seguro paramétrico. Hay esfuerzos a nivel centroamericano para que se generalice este tipo de seguros, ¿verdad? Pero nosotros ya lo contamos con este servicio a partir del 2018, prácticamente, 2018, sí, más o menos. Es un tema interesante que no hemos tocado todavía en ese foro, el tema de los seguros, ¿no? De asegurar la producción contra los riesgos que significa el cambio climático al sector más vulnerable, ¿no? que es la producción agrícola. Entonces quisiera ahora ampliar la discusión y llegar como de los microcréditos a otro nivel muy grande, los famosos bonos verdes, que si hablamos del futuro del financiamiento de actividades de restauración, yo creo que una
o varios expertos apuestan sus esperanzas en los bonos verdes para movilizar grandes volúmenes de capital para ese tipo de actividades. Lucía, ya nos has contado mucho sobre las actividades muy interesantes y las muchas actividades relacionadas con el Eco-Business Fund, pero como Finance in Motion ustedes también están en el proceso de armar un fondo verde para la región. Si nos puede explicar un poco qué es un bono verde, qué es un bono verde, cómo funciona eso, cuál es la diferencia entre un bono público, bono privado y cómo trabajan para poder ofrecer incluso más financiamiento para el sector en el futuro. Gracias, Diana. Perdón por aparecer tanto en los paneles, pero sí, la idea es hablar mucho más de solamente el Eco-Business Fund. Como ya les he comentado, pues Finance in Motion gestiona, administra diferentes fondos de impacto, y hace 1 año y medio pues empezamos a gestionar este nuevo fondo, esta nueva apuesta por desarrollar el mercado de capitales en la región. Es el primer fondo dedicado exclusivamente al financiamiento de la emisión de bonos temáticos, más que todo verdes, con algún componente social, sostenible también, para seguir transicionando y apoyando un poco a este camino hacia el financiamiento verde. La Green es una apuesta por incluir otro tipo de instrumento de financiamiento que no solamente está dirigido a las instituciones financieras, como lo está el Eco-Business Fund, tal vez muy enfocado, pero un bono verde puede ser emitido por el gobierno, por un proyecto, por una empresa. Entonces realmente es abrir mucho más ese instrumento y también abrir los sectores. El Ecobusiness está muy enfocado en los sectores AFOLU. La Green tiene como objetivo invertir en la emisión de bonos verdes de cualquier sector. Entonces aquí sectores muy importantes que también contribuyen mucho en temas de cambio climático, infraestructura, transporte, textil, manufactura. Realmente cualquier proyecto que pueda ser considerado verde puede ser o puede estar en puede ser elegible. El tema de bonos verdes es algo también que fue muy nuevo para Finance in Motion cuando estábamos licitando para ganarnos de alguna manera el manejo de este fondo, y tuvimos que aprender de forma muy rápida un poco este mundo. Bonos verdes es un instrumento también de deuda que, a diferencia de ser un crédito directo, se desarrolla un marco de referencia para demostrar efectivamente que se están financiando proyectos considerados verdes por las taxonomías del ICMA, que es como el ente internacional de los capitales de mercado, que tienen unos parámetros para considerar que un bono es verde o no. Entonces, digamos que estos bonos tienen que ser referenciados o tienen que estar alineados de alguna manera a estos principios del ICMA. Se recomienda también que tenga como una evaluación de una segunda opinión por algunas personas que ya están certificadas para decir si efectivamente ese bono está teniendo el impacto verde, desarrollar indicadores o los conocidos KPIs, y de esta manera pues que cuando ya está un poco verificado en estos temas verdes, pues va a la bolsa de valores y diferentes personas como los que estamos sentados acá, como Finance in Motion, pueden comprar un pedazo de ese bono que va a ser destinado a, digamos que a estos proyectos. Nosotros cuando entramos con toda la energía de, bueno, este instrumento va a cambiar definitivamente la perspectiva, vamos a tener más sectores, podemos trabajar con más actores, y lo que nos hemos encontrado es que hay muchísimo interés en la región, pero realmente todavía estamos lejos de desarrollar digamos que estos capitales de mercado y la emisión de bonos verdes. ¿Por qué? Porque es un proceso un poco complejo. Hemos empezado a trabajar con instituciones financieras principalmente, y empezando porque muchas todavía dicen, uy, ¿cómo sé si yo tengo una cartera que pueda ser elegible, que pueda ser verde para ser destinada a un bono? Entonces, desde el Fondo de la Green y desde su programa de asistencia técnica,
nos hemos dado al trabajo de hacer lo que se conoce como asistencia técnica preinversión para ayudarlos un poco a prepararse para emitir, y acá es un trabajo muy grande desde encontrar la elegibilidad de la cartera en esa institución o en esa empresa, desarrollar este marco de referencia que les cuento de acuerdo al ICMA, desarrollar la opinión, el second party opinion, desarrollar los KPIs para que efectivamente estén listos para poder emitir. Entonces acá hemos hecho un trabajo muy grande de sensibilización, de explicar, de hacer capacitaciones con las asociaciones bancarias, por ahora lo hemos hecho, pero sí queremos obviamente poder llegar también a esas empresas y sobre todo pues al sector forestal, al sector agro, en donde nosotros también podemos financiar el tema de emisión verde, de bonos verdes. Es un instrumento que quiere y tiene como objetivo seguir creciendo muchísimo en la región, pero creo que nos falta mucha capacitación a todos para poder entender cómo puede crecer mucho más, y por eso desde asistencia técnica le estamos invirtiendo muchísimo a esa preparación. Por ahora estamos invirtiendo en 2 instituciones financieras en sectores transporte, agro, economía circular también, que es un tema muy importante, y estamos empezando a ver también empresas en sectores forestales donde este pueda ser tal vez un nuevo instrumento con una capacidad mucho más grande. No sé, los bonos pueden ir de 100 a 300 millones o más, y la Green puede financiar solamente un pedazo, pero ahí pueden entrar muchos más jugadores. Entonces creo que es también un instrumento que no depende ya solamente de un fondeador, sino realmente muchos que pueden entrar ahí a jugar, y nosotros es un poco ayudarles a desarrollar ese marco y a darle como las herramientas para poder canalizar y llegar a esa emisión del bono verde, los bonos temáticos como se conoce. Todavía creo que es un camino largo y todavía es algo muy, muy nuevo, pero sí creemos que va a ser como un nuevo instrumento que va a ser muy importante en la región de aquí en adelante. Y teniendo la oficina regional en Bogotá y Colombia está en el proceso de preparar un bono verde público, y sabiendo que es un largo proceso que requiere mucha capacidad todavía que construir, ¿cuándo piensa que vamos a tener un bono verde público aquí en Centroamérica? Sí, creo que de los estudios que hemos empezado a hacer, definitivamente Brasil, México, Colombia es donde hemos visto mucho más potencial, y creo que todavía falta mucha preparación para entender. Estamos haciendo algunas capacitaciones con algunos clientes en Centroamérica, y de verdad esperamos que en los próximos, yo creo que mediano plazo, 3 años, yo no sé, no quiero dar una fecha, pero realmente estamos en un proceso muy fuerte de capacitación para ayudarlos a entender todo este camino, ¿no? El tema de taxonomía verde es algo que empuja muchísimo. Como saben, Colombia lanzó su taxonomía verde, fue el primer país en Latinoamérica, y eso también va a traer muchas cosas buenas, otras cosas que, por ejemplo, bancos en Colombia decían que era verde y bajo la taxonomía resulta que no. Entonces ahí también va a haber muchísimos ajustes, y eso seguramente también va a pasar en Centroamérica cuando eso llegue. Entonces todo esto también tiene que ver, digamos, de por qué es tan difícil hacer la emisión del bono verde, y es cuando tú miras los parámetros con el ICMA y con esta institución, tal vez ver que lo que uno pensaba como país o como institución que es verde puede que no sea verde a nivel regulatorio, que es lo que se está tratando de llegar, ¿no? Entonces yo creo que todavía pues tenemos un tiempo, pero pues este fondo está también como para ayudar y a fomentar ese desarrollo de capital, y por eso desde asistencia técnica estamos realmente muy, muy comprometidos en sensibilizar, en capacitar. Estamos sacando también reportes sobre el estado de los bonos temáticos en la región, como para que realmente se empiece a expandir muchísimo más este conocimiento que todavía es muy nuevo, pero llevamos 1 año y medio en operación, pero realmente pues, el objetivo es seguir creciendo y que algún día sea como su hermanito grande del Ecobusiness Fund también. Perfecto. Gabriela, nosotros, el proyecto en el cual yo trabajo,
trabajamos en varios países, pero aquí en El Salvador ya desde mucho tiempo trabajamos junto con el FIAES, un saludo, en el área de conservación del imposible Barra de Santiago, famoso por sus manglares. Yo primera vez he visto como manglares así como tan altos, un bosque impresionante, no solamente un monte ahí encima del agua, sino realmente fustes largos, no sé, para un forestal, un manglar súper lindo. Y ahí ya estamos varios años trabajando ahí y de repente nos encontramos ahí, en el medio del manglar con Da Vivienda, fomentando también la restauración de manglares. Cuénteme un poco cuáles son sus motivaciones de meterse en ese ambiente y en esa actividad de restauración de manglares y que tiene que ver con los servicios financieros y los seguros que básicamente es su cartera principal, y cuál es esa conexión y cómo llegaron a los manglares. Bueno, primero que todo, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Yo soy la coordinadora de sostenibilidad del Banco de Vivienda y de Vivienda Seguros, así que es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo quizás la perspectiva más micro, ¿verdad? Porque es un producto específico, digamos, que tiene que ver con cómo le damos ese poder también a nuestros clientes para que sean parte del cambio y sean parte de este proceso de restauración de nuestros paisajes que en este caso pues estamos haciendo en la Barra de Santiago. Para comentarles un poco, en Da Vivienda Seguros tenemos un seguro que se llama Seguro de Vida Verde, que desde más de 12 años lleva siempre pues apostándole al tema de restauración de bosques, ¿verdad? Empezó realmente como un esfuerzo de responsabilidad social empresarial. Hacíamos reforestaciones en bosques, estuvimos en el Boquerón, en el San Juan del Chino, trabajando varios años, pero después uno se empieza a replantear, ¿no? Y se empieza a cuestionar y decir cómo podemos hacer para llevar esto a otro nivel o a qué le podemos apostar que realmente genere un impacto más a largo plazo. Y ahí es donde entran los manglares, ¿verdad? Entonces se dio la oportunidad de entrar en ese mismo cuestionamiento, era qué le podemos apostar en esa misma línea de reforestación. Surgieron los manglares como una opción bastante viable, porque no sé si pues aquí conocen, digamos, la labor que juegan los manglares realmente en nuestros ecosistemas es grandísima como frontera protectora. No solo eso, sino fijan bastante carbono en comparación a un bosque continental tradicional. Entonces era como una apuesta de subir la barra, ¿no? En cuanto a este programa que veníamos manejando a lo largo del tiempo. Y pues se da la oportunidad de entrar en la Barra de Santiago, ¿verdad? Que es una zona protegida. Entonces llevamos ahí desde el 2020 trabajando junto con Fundemás y con GIZ que nos han ayudado a seguir subiendo la barra, ¿verdad? No solo es un tema de reforestación, sino estamos restaurando todo un ecosistema que estaba completamente abandonado, ¿verdad? Estamos trabajando de la mano con organizaciones locales como ambas, son mujeres locales organizadas, abriendo todos los canales hídricos de la zona, ¿verdad? Para ir dándole vida a este espacio en la Barra de Santiago. Y pues con el GIZ, por ejemplo, hemos trabajado el tema de la línea base de biodiversidad, o sea, no solo es entrar y reforestar, sino también cómo empezamos a medir el impacto que estamos generando en la zona intervenida. Y ahorita pues se está haciendo un levantamiento, ya casi terminando la línea base de biodiversidad en la zona para realmente ir viendo y cuantificando ese impacto que se está generando, ¿verdad? Pero yo creo que la clave del seguro de vida verde es cómo se le hace poder a nuestros clientes a partir de la confianza y la credibilidad que hemos ido agarrando en el tiempo para que ellos formen parte también de esta movilización, ¿verdad? Hacia una inversión en estos espacios que necesitan ser restaurados y de los cuales todos nos vemos beneficiados, ¿verdad? Porque al final del día, pues en nuestro país estamos aportando a la seguridad local de las zonas en donde intervenimos. Entonces, realmente, pues ha sido un programa que ha ido evolucionando con el tiempo y esperamos que siga evolucionando. Realmente creo que tiene muchísimo potencial. Hay países donde tienen bonos azules, por ejemplo, que trabajan muy de cerca, de la mano con programas de manglares en otros países. Entonces, realmente creo que estamos iniciando ahorita, gateando, medio empezando a caminar, pero creo que con los aliados correctos ha sido pues fundamental
ese apoyo, ¿no? Entender que nosotros somos una empresa de seguros que de pronto no conocemos tanto de manglares, pero que al aliarnos con las personas correctas podemos hacer que se genere ese valor tanto para nuestros clientes como para los grupos de interés, que en este caso pues es el país, las comunidades locales, etc. Así que eso es un poco del programa como tal. Y hablando del futuro, eso puede ser una tendencia que vamos a ver como creciendo en el futuro, que instituciones financieras vinculan sus servicios financieros a actividades de restauración, por ejemplo, para poder, digamos, no es una inversión en el sentido que se va a sacar algún provecho financiero de los manglares, pero es un elemento que diferencia el servicio entre otros y le da al cliente la posibilidad de asegurar su vida, pero también la vida de los manglares. ¿Eso es una tendencia que vamos a ver en el mundo financiero a crecer en el futuro? Yo creo que sí, realmente, y no me dejarán mentir, no sé cuántos de acá tendrán hijos, yo tengo hermanitos chiquitos y realmente vienen con otro chip, ¿no? O sea, yo creo que el mercado viene muchísimo más consciente, ya la gente entiende el poder que tiene al tomar una decisión, llámese tomarse un café, o sea, cada decisión que tú tomas es un voto a favor o en contra de esa empresa, ¿no? O de esa persona que está brindando ese servicio. Entonces yo sí creo que hay una tendencia alta, ¿no? Para este tipo de productos y servicios en donde la gente ya se está cuestionando y está yendo un poco más allá de solo decir me compro una camisa porque me gusta o compro un seguro porque me va a asegurar la vida, sino cuál es ese valor agregado que ese servicio puede tener, y en este caso creo que nos hemos anticipado ante esa tendencia porque, como te digo, pues llevamos más de 10 años en estas, pero creo que es un buen momento para seguir impulsando este tipo de programas y hacerlo de forma transparente, ¿no? Inclusive dentro de la cartera de seguros masivos esta ocupa un 49%, entonces ya con eso podemos ver de que es un producto que tiene pues una alta demanda, y estoy segurísima que eso pues tiene muchísimo potencial para seguir creciendo. Muchas gracias. Estoy tratando de sacar como ya lecciones, porque estamos en el último panel y estoy tratando de imaginarme cómo esas ideas pueden como crecer en el futuro y tal vez cambiar un poco la forma como y el acceso al financiamiento para proyectos verdes, los seguros, el cambio climático, los bonos verdes, la vinculación del servicio financiero con una actividad de restauración. Y hemos hablado, digamos, como de muchas actividades económicas de restauración, de café, de cacao, de madera, pero la palabra carbono, que normalmente cuando hablamos del cambio climático y de uso de la tierra y del potencial y de diferentes formas también de financiar inversiones en la restauración, en muchos casos es una de las primeras ideas que se ven a la mente, y aquí no sé por qué, pero lo hemos tocado muy poco. Tal vez también es un tema que hubo mucho entusiasmo hace un par de años y después la gente descubrió que no es tan fácil esa cosa del carbono y todavía no tenemos un único mercado y obligatorio de carbono, sino solamente varios mercados y un mercado voluntario. Pero hay organizaciones, incluso organizaciones nuevas como Terraformation, que apuestan en ese mercado de carbono. Entonces mi pregunta a Juan Pedro, ¿cómo lo están haciendo y de dónde viene esa convicción, esa esperanza de que ahora sí el mercado de carbono va a crecer? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias Ian y a todos los organizadores por la invitación. Bueno, yo soy Juan Pedro Cano, representante para Terraformation en Latinoamérica. Terraformation es una empresa, ¿no?, con fines de lucro que su objetivo principal es restaurar bosques, ¿no?, tanto terrestres como costeros, ¿no? Pero en base a ese objetivo principal es que empezó a desarrollar hace poco tiempo, 3 años, un modelo de negocio alrededor de ese objetivo, ¿no? Ayer algunos de ustedes tal vez presenciaron una breve presentación que hice. Un
una de las cuestiones que se entiende por los mercados de carbono, básicamente, ¿no? Es, bueno, verlo como un mecanismo para poder canalizar financiamiento, principalmente del sector privado, ¿no? Y esto, así es como se plasma en los acuerdos internacionales también, ¿no? Entendiendo de alguna manera que el financiamiento público, ya sea a nivel nacional o subnacional, como también de organismos internacionales, tiene un techo, ¿no? Definito, ¿no? Y por lo general a lo que apunta es a, por lo que en general apuntaba era a iniciar ciertos proyectos, dar un empujón, ¿no? Más que nada. Pero uno de los principales desafíos que ese tipo de abordajes presenta es cómo siguen después esos proyectos, cómo siguen después esas iniciativas y esas actividades, ¿no? Las personas que lo están haciendo, ¿se apropian de ese proyecto? Las personas tienen después herramientas para continuar, tienen capacidades, tienen ¿se ha creado ahí algún tipo de negocio mediante el cual se genere algún rédito económico que pueda poner balance, ¿no? Equilibrio en la balanza, en el sentido de, bueno, cuál va a ser la decisión que va a tomar esa persona o esas personas respecto al uso de la tierra, ¿no? Básicamente. ¿Qué está cambiando, ¿no? Respecto a los mercados de carbono? Básicamente, en el 2015, en el Acuerdo de París, se incluyó un artículo 6, que vuelve a traer, ¿no? De alguna manera en agenda a los mercados de carbono como un mecanismo, ¿no? de financiamiento complementario, ¿no? El año pasado, perdón, en la COP de Glasgow se establecieron, ¿no? ciertas reglas, ¿no? No está terminado todavía, no está del todo definido, pero lo que se llama como libro de reglas es más completo, ¿no? Y ante ese avance empieza a haber cada vez más interés y demanda de proyectos de carbono, ¿no? Que puede ser basado en proyectos de reducción de emisiones o de captura de emisiones, ¿no? Que puede ser distintos sectores. Uno de ellos, el de uso del suelo y en particular el sector forestal, ¿no? Desde Terraformation se hizo un relevamiento en los últimos meses con más de 250 instituciones a nivel global. De alguna manera, preguntando a aquellos que están llevando a cabo proyectos de restauración cuáles son los principales desafíos, cuáles son aquellas cuestiones en las cuales se puede fortalecer y aquellas cuestiones en las cuales desde una empresa se puede participar, ¿no? Ser un actor clave en esa cadena de valor de la restauración. Y por el otro lado también se tuvieron reuniones y conversaciones con instituciones que están invirtiendo o están interesadas en invertir en este tipo de actividades. Y bueno, y lo que se vio es que hay una demanda importante de proyectos de captura de carbono basados en bosques, pero no cualquier tipo de proyecto, ¿no? Se están buscando proyectos que sean de calidad. Por un lado, instituciones que han adquirido, ¿no? créditos con proyectos anteriores que hoy en día ya no son tan atractivos o tan sólidos, ¿no? No tienen tanta información de fondo, el impacto no va más allá de la captura de carbono, por ejemplo, a través de una plantación forestal comercial, o por lo menos esa planta o ese tipo de proyectos no han generado otro tipo de información alrededor del impacto, ¿no? que se genera. Entonces, en ese sentido, Terraformation está buscando ser un vínculo, ¿no? entre inversores o compradores de crédito de carbono y aquellos que están creando bosques, básicamente, ¿no? Proyectos de restauración o reforestación de bosques nativos. Queriendo hacer proyectos que sean diversos, ¿no?
en términos de biodiversidad y también con impacto social, ¿no? O sea, proyectos sólidos y que cuenten con infraestructura, capacidades y herramientas suficientes como para poder tener escala y sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Que son las principales cuestiones que en el mundo de la restauración fueron históricamente las principales dificultades a lograr, ¿no? Ayer presenté muy brevemente de qué se trata la aceleradora, ¿no? Del proyecto de carbono, y lo que busca es en este vínculo poder ofrecer una participación atractiva tanto a inversores o compradores de crédito de carbono a través de, por ejemplo, a través de una inversión pueden asegurarse al menos un 15% de los créditos que se generen en esos proyectos, y por el otro lado a las personas en territorio, ¿no? A los titulares de esas tierras, ya sean propietarios o no sean propietarios, pero tengan un derecho sobre el uso de esa tierra, bueno, al menos el 80% de los créditos de carbono que se generen, ¿no? A través de un proceso que sería como una especie de incubadora, ¿no? La propuesta de Terraformation es poder en un plazo de 2-3 años hacer, ¿no? Un análisis y un acompañamiento integral a ese proyecto, no solamente haciendo un estudio de factibilidad del proyecto de carbono en sí, sino también evaluando la fortaleza en términos de infraestructura, de capacidades y herramientas, como recién decía, y por el otro lado también desarrollando los documentos necesarios para la certificación de esos créditos de carbono. Para eso se abrió una convocatoria a presentación de proyectos hasta el 27 de noviembre, con varios de ustedes ya he tenido conversaciones al respecto. Si alguno está interesado también no duden en contactarme acá o vía los organizadores. Pero la idea es básicamente en especie inicialmente y también con la primera venta preliminar de crédito de carbono poder llegar a un financiamiento aproximadamente de $200 y $500.000, ¿no? A esos proyectos que queden seleccionados, al menos en esta primera instancia. La idea es que esto pueda empezar a crecer y generarse más convocatorias de este mismo estilo o ir ajustando convocatorias a necesidades particulares que puedan surgir, por ejemplo, de inversionistas con intereses particulares, ¿no? Bueno, no quiero sacar más tiempo y con esto por lo menos creo que doy una respuesta. No, ya lo hice sin la presentación, sí. Gracias. Ok, entonces, si la cosa funciona, podemos esperar que nuevos proyectos y proyectos ya existentes integran el mercado de carbono como un ingreso adicional que a lo mejor hace mucho más atractiva la inversión en ese tipo de actividades. Suena muy interesante y no sé, pregunto a los otros participantes del panel la pregunta del carbón. No sé, por ejemplo, los manglares son el ecosistema que más carbono secuestran o contienen en el país. Sería una opción también. No sé si, por ejemplo, desde la vivienda o desde el BFA, el carbono es un factor interesante tanto para pensar en la propia huella de la institución o también para, no sé, sacar de alguna manera un ingreso también de las actividades que podrían secuestrar carbono. Sí, yo creo que el tema, por lo menos de medición de huella de las compañías, es una conversación que muchas compañías, y si no lo han hecho, pues deberían de empezar a hacer, la verdad. Nosotros internamente. ¿Verdad? ¿Me escuchan? Perdón. No, la medición de huella de carbono creo que es un necesario punto de partida y creo que es algo que todas las empresas deberían de empezar a hacer. Nosotros ya lo estamos haciendo y creo que el llevar un programa como el que tenemos de Manglares, que tiene una contribución importante con el tema de fijación de carbono, definitivamente
nos da la pauta para ir viendo próximos pasos, ¿verdad? Uno de ellos es cómo empezamos a medir la fijación de la plantación que ya llevamos y la que queremos continuar haciendo para ver de qué forma lo que estamos reforestando en la Barra de Santiago puede certificarse para hacer una forma de una manera en la que el banco y la aseguradora se pueda compensar, por ejemplo, ¿verdad? Pero todo parte por esa medición que no es algo de la noche a la mañana, es algo que se tiene que hacer y definitivamente está en el radar. O sea, cómo podemos dar ese salto, cómo podemos empezar realmente a medir todo eso para que no solo para nosotros, sino también cómo podemos expandir el alcance de este proyecto para que otras empresas le apuesten también como una apuesta a esa restauración de paisajes, de biodiversidad, de ecosistemas, pero también siempre alineado pues con todo el tema de carbono y la huella que uno tiene como empresa, ¿verdad? Y cómo compensarla, etcétera. Yo creo que la compensación es necesaria, es buena. Claro que lo primero que uno tiene que hacer es mejorar las operaciones para que eso sea a largo plazo, pero sí creo que hay mucho potencial en ir explorando, ir midiendo de qué forma lo que se está haciendo en Navarra Santiago se empieza a levantar esos datos, ¿verdad? En cuanto a el carbono que se está fijando y cómo eso puede jugar un rol después en la huella de la empresa, como también de otras. Y BFA, teniendo como los clientes principales son todos dueños de tierra o de unidades de producción agropecuaria que a través de su actividad pueden fijar carbono, o ya lo están haciendo, pero tal vez no aprovechándolo. Eso es un tema que están pensando que en el futuro tal vez sería un valor que se podría captar, o cuáles ideas tienen en el banco. Nosotros como Banco de Fomento Agropecuario estamos implementando lo que es el sistema SARAS, es un sistema de riesgo ambiental y social. ¿Qué significa? Tratamos de identificar en cada crédito o en cada proyecto que el microproductor presenta al banco, tratamos de identificar a través de un formulario el impacto, ya sea positivo o negativo, ambiental, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Le damos una categoría, monitorizamos y efectivamente si el impacto es positivo, potenciamos al microproductor. Si es negativo, pues hacemos dos cosas. Uno es una condicionante para aprobación o denegación de un crédito, pero también asesoramos para implementar mejores prácticas y cambiar la forma técnica de cómo realiza el cultivo. Un ejemplo, si un ganadero que solicita crédito para la compra de vacas y también para el repasto, pero también pide financiamiento para árboles de sombra. Ese impacto positivo se le da una calificación y obviamente se le promueve y es un impacto positivo para una aprobación crediticia, ¿verdad? El tema de la huella de carbono, efectivamente. Entonces, nosotros tratamos de identificar ese impacto, tratamos de monitorizar ese impacto y tratemos de mitigar riesgos si es que lo existen en las producciones que nos están presentando para los financiamientos. Eso es Sistema SARAS y lo estamos implementando y esperamos lograr tener un buen porcentaje de nuestros créditos con este sistema. Y Finance in Motion siendo pionero en todo lo que están haciendo y conociendo esa nueva dinámica en los mercados de carbono, me sorprendería si Finance in Motion no se haya puesto en movimiento. Sí, estamos en movimiento. Pues Finance in Motion, creo que lo hablé un poquito el día de ayer, tiene otro fondo dedicado exclusivamente al financiamiento del sector forestal, Árbaro, y este es un trabajo en conjunto con Unique, que claramente es la consultora experta en temas forestales, y pues Finance in Motion es digamos que el experto en gestionar fondos de impacto. Entonces hicimos como esta conjunción entre ambas instituciones para lanzar Árbaro en 2018. Es el único fondo de Finance in Motion que trabaja con equity, los demás fondos es deuda, y es la apuesta a
claramente invertir en el sector forestal con indicadores específicos de captura de carbono y creación de empleo. Árbaro inició en 2018 con una meta de 200 millones. Estamos viendo la posibilidad, estamos ya trabajando en Árbaro 2 y con Árbaro 2 estamos empezando a hacer efectivamente los estudios de factibilidad de poder entrar en el mercado de carbono. Pues con UNIC, que claramente tiene la experiencia, pero creemos que necesitamos también capacitarnos mucho internamente, saber quién sería el partner que más conoce este tema. Diciendo algunos nombres, sabemos que South Pole definitivamente es alguien que tiene ya mucha trayectoria digamos que en este sector, pero tenemos que entender muy bien, pues, porque no es un mercado regulado, es algo voluntario, lo que comentaba ayer un poco de cómo le está llegando ese beneficio a la comunidad y los que están plantando esos árboles. Entonces estamos como en ese proceso de scouting, pero definitivamente es algo que desde Finance in Motion lo vemos como el siguiente paso y bueno, pues esperamos que en algunos años de pronto aparezca un nuevo fondo o un nuevo instrumento para ofrecer en todos estos temas de créditos de carbono. Bueno, yo ya conozco el público, yo sé que les gusta mucho preguntar y hacer comentarios. Hemos logrado como de establecer un intercambio muy dinámico que lastimosamente lo vamos a tener que parar en algún momento de hoy todavía, pero todavía no. Entonces tenemos tiempo para más preguntas por parte del público, preguntas, comentarios o otros mensajes que nos quieran compartir, pero sería más o menos la última oportunidad. El tema es el futuro, entonces seguramente es un tema que todo nos toca. Y adelante, no sé, estoy buscando el maestro de ceremonia para que me ayude un poco distribuyendo, ahí está, distribuyendo los micrófonos. Y adelante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Vela Patiño de Mirova. Yo quería hacerle un comentario en base a la experiencia que nosotros hemos tenido como gestor de activos, como banco de inversión, de experiencias anteriores, en la cual cuando se habla de mercado de carbono siempre se relaciona mucho con la conservación, pero también hay que vincular al carbono con la actividad agrícola y que al carbono se le puede ver como un activo que al fin y al cabo te cataliza el repago de una deuda. Y lo hablamos en carne propia, soy peruano. Y en Perú, a través de Mirova, hemos invertido 33 millones de dólares en 3 proyectos de carbono que se han repagado estrictamente con carbono, que ha permitido el desarrollo de cadenas de valor del cacao, una cooperativa de 326 personas, un poco más de 1.400 hectáreas de cacao sembrados orgánicos que comercializa. Y eso también lo sumamos como parte de nuestros KPIs de inversión, pero a lo que voy, se ha desarrollado una actividad agrícola a raíz de la conservación y eso es buenísimo, ¿no? Entonces, si tenemos en el panel a alguien que financia la agricultura, en algún momento, yo sé que las microfinanzas son muy complicadas, pero en algún momento sería bueno, en el futuro, en el corto plazo, que ese carbono que también se genera, no solamente por la conservación, sino por la actividad agrícola, porque hay metodologías para cuantificarlo, pueda acelerar y pueda favorecer el desarrollo de este mercado, de los repagos y mejorar el performance, porque es un income stream adicional que resulta muy positivo y se engrana muy bien con lo que propone Juan Pedro también, ¿no? Y tienes la plataforma, comercializas, hay una necesidad de financiamiento y particularmente una de las razones también por la que estoy acá para ver cuál es la dinámica en Centroamérica a partir de los ojos de El Salvador, de la actividad de carbono, de la actividad agrícola, los distintos commodities que tienen. Entonces, les quería compartir este feedback en parte de la experiencia. No es un futuro, es una actualidad, simplemente en otros espacios, pero que sería magnífico que se siga desarrollando a nivel global, sobre todo porque el mercado de carbono también, imagino yo que podría tener un deadline, ¿no? Hay una necesidad acuciante de compensar la huella de diferentes industrias, pero va a haber un momento en que se va a llegar a esa eficiencia o de desarrollo de energías limpias o similares que nos haga carbono neutrales a todos. Y bueno,
aprovechemos que también el precio de carbono está creciendo de una manera increíble, que si mal no recuerdo en Ecosystem Marketplace se cuantificó el mercado de carbono voluntario en casi $2 billones. Entonces es algo que todavía está creciendo, es interesante y se puede alinear a otras cadenas de valor, sobre todo las agrícolas. Ese feedback quería darle, gracias. Muchas gracias. Entonces entiendo, es un feedback, es un comentario, no es una pregunta, pero obviamente el podio siempre tiene derecho de comentar o de responder. Si no, vamos con otras preguntas, comentarios. Sí. Gracias, Marvin Centeno, Nicaragua, y trabajo en la CCAD por parte de la GIZ también. Yo quería, y he estado muy interesante el evento sobre estos 2 días que hemos estado discutiendo sobre el tema de financiamiento y cómo está mejorando cada día más, y me alegra escuchar hoy las intervenciones de ver cómo se está cada día más tomando en cuenta a un sector muy vulnerable y que está impactando fuertemente nuestra región en Centroamérica. Y estoy hablando de aquel sector que casi no tiene acceso a los financiamientos ni a estos instrumentos que hemos estado revisando. Yo estaba viendo algunos datos interesantes sobre aquellos pequeños productores que son la gente más pobre. Yo miraba en un estudio que tiene FAO con PESA que está impactando el 62% en Guatemala, el 50% en El Salvador, el 76% en Honduras y el 75% en Nicaragua, de esos pequeñitos productores que están causando una situación bien difícil en el tema de cambio climático en los territorios, y pensando que el 50% de los bosques en Centroamérica está en manos de los pueblos indígenas, y que cuando uno llega donde los pueblos indígenas y ve que no son sujetos de crédito porque no tienen referencias comerciales, porque no tienen estructuras bancarias, porque no tienen organizaciones, digamos, más reguladas, más organizadas. Pero esos sectores están impactando sustancialmente en el tema de cambio climático. Y nosotros vemos hacia estas instituciones que están de manera muy positiva ya incursionando en estos temas de cambio climático, en este tema de restauración. Y creo que es importante, y mi reflexión después de escuchar experiencias muy interesantes como la cooperativa de Los Pinos ahí en Honduras, como lo que nos exponía Ponzón en su presentación, se están impactando, pero estas creo que son muy pocas experiencias frente a la avalancha de este segmento de pequeñitos productores, de familias campesinas, de pueblos indígenas que tienen un potencial interesante en términos de uso de la tierra. Entonces mi pregunta y tal vez mi reflexión es la mirada hacia este segmento que sí realmente está impactando en el tema de cambio climático, que están muy alejados de las ciudades, en donde casi no se percibe el trabajo que están haciendo en el tema todavía en los siglos actuales con los sistemas antiguos de roza, tumba y quema, que todavía están porque son economías de subsistencia. La pregunta es, ¿cuáles son esas opciones que están para esos sectores que no tienen acceso todavía, que no pueden ser alcanzados porque no están ni siquiera visibilizados, pero que están haciendo ese impacto? Entonces, yo sé que no es tal vez el tema de ahora, que ha estado enfocado más en carbón y en eso, pero me gustó la intervención, por ejemplo, el Banco Fomento, que está buscando eso, pero que todavía no llega a impactar tanto en la magnitud que tienen, digamos, estos segmentos. Muchas gracias. Sí, ahí señalando la gran brecha que existe y justamente entre los servicios financieros y la inversión y esos segmentos que tienen más que la mitad del carbono de la región está en esos territorios, ¿no? Claro. ¿Quién más quiere aprovechar? Yo puedo comentar un poco sobre el último comentario, y nosotros como Finance in Motion entendemos esa brecha. Desafortunadamente directamente nosotros no podemos llegar a esos pequeños productores, pero nuestra apuesta es que a través de las instituciones financieras y a través de tal vez lo que llamamos
estas empresas ancla, que tal vez le compran, por ejemplo, el café a todos esos pequeñitos o el cacao, que esa empresa ancla también se encargue un poco de entender la trazabilidad de esos pequeños, cuáles son esas prácticas que están implementando y que nosotros de alguna manera ayudemos a verificar si eso es así y tal vez a través de proyectos impactar a esos pequeñitos que le venden a esa empresa ancla. Esa es como la manera que estamos intentando llegarle a los pequeños, y pues la institución financiera para nosotros es un intermediario que al final el objetivo es que pueda llegar a bancarizar de alguna manera a esos pequeños y digamos que de esa manera es que creemos, pues nosotros nuestro apetito de riesgo no nos permite tampoco llegar a esos pequeños de manera directa, pero ese es un poco el mecanismo que Finance in Motion está manejando. Tal vez en muchos más años, cuando ya crezcamos mucho más en la región, podremos tal vez llegar allá, pero todavía no llegamos de manera directa, pero creo que estos mecanismos son un intento para llegar a esa masa crítica que como bien lo dice, es el porcentaje más alto y es el que hay que mirar como con mayor detalle. Sí, y para agregar a eso también, a ver, las comunidades, por lo general, ya sea de pueblos originarios o campesinas, esas comunidades por lo general quieren vivir en el bosque, ¿no? Quieren quedarse ahí. Muchas veces lo que hace falta es que tengan al menos los servicios básicos satisfechos, ¿no? Agua, comida, pero principalmente suele ser, ¿no? Acceso al agua, vivienda y salud, ¿no? Entonces hay que partir de, bueno, cómo se puede lograr eso, ¿no? Que esas personas, de quedarse en esos lugares, es un reaseguro de que esa conservación va a seguir existiendo, ¿no? Después, si esas comunidades también están haciendo un uso no sostenible, lo más probable, por lo menos de mi experiencia, es que esa no sostenibilidad no sea tan invasiva como la no sostenibilidad de emprendimientos más grandes, ¿no? Por lo general. Con lo cual se puede hacer algún tipo de acompañamiento, si se quiere. Y volviendo al tema de, por lo menos, de la propuesta que se tiene desde Terraformation y los mercados de carbono en general, una de las cuestiones que se puede tener en cuenta es que se pueden hacer proyectos de almacenamiento o captura de emisiones de distintos tipos, ¿no? De conservación, siendo principalmente por lo general una deforestación evitada, entonces tiene que haber algún tipo de posibilidad de que si, por ejemplo, esa comunidad no estuviese en ese lugar y no tuviese algún incentivo para quedarse en ese lugar, ese bosque podría deforestarse, ¿no? También puede darse por un uso mejorado, ¿no? Manejo mejorado del bosque, y por el otro lado una reforestación. En este último sector es donde donde Terraformation quiere ser un actor en ese lugar, pero como comentaba Lucía, hay distintas empresas que hoy están buscando, ¿no? Poder desarrollar proyectos de distintos tipos, ¿no? Con lo cual yo no creo que sea la única opción, pero es una opción más, ¿no? Para mí los mercados de carbono hay que tomarlos como una opción más, idealmente, como ya se vino diciendo en varios paneles y varios aportes de parte de todos, en modelos diversificados, ¿no? Que puedan ser más resilientes también a los cambios que pueden haber a distintos niveles, ¿no? Bueno, el maestro de ceremonia ya me muestra game over, ¿no? Sí. Pero quería un último comentario, y justamente que ahora Ronnie se ha levantado y se está tocando el tema de cómo llega el financiamiento a comunidades indígenas. No sé, seguramente, yo lo voy a hacer rápido para
no gastar más tiempo en eso, pero el FCCF está invirtiendo en comunidad, en concesiones comunitarias en Petén, ¿no? Entonces sí hay formas, pero también son 25 años de trabajo anterior para consolidar esas organizaciones y su manejo y su parte comercial también para poder realmente entrar en un esquema de financiamiento privado. Si quieren, sería también sí. las últimas palabras de si cierre es posible, de ese panel. entonces, Sí. sí, efectivamente, el Fondo Forestal de Cambio Climático de Luxemburgo ha hecho sociedades anónimas con privados, con propietarios de bosque, con propietarios de industria y con propietarios de bosque para que ayuden a conseguir otros propietarios de bosque que se sumen al modelo. Pero cuando llegamos a Guatemala nos dimos cuenta que las concesiones no pueden hacer empresas privadas, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, tenemos que buscar una solución. Y lo que hicimos simplemente fue un contrato, un convenio, ¿verdad? Firmado, legal, protocolizado, pero en que nosotros lo que hacemos es, junto con una empresa que creamos, que es más bien una empresa de apoyo, ¿verdad? Para que pueda ayudar, colaborar con la concesión y nosotros prestamos el dinero. Hacemos un préstamo a la concesión, que puede ser una cooperativa o una asociación, porque tienen diferentes formas de organizarse, y nuestro compromiso es a largo plazo. Este año prestamos a Carmelita para capital de trabajo. Es el año que más han producido porque tenían más bosque también, y vamos a seguir trabajando con ellos también en ese plazo de 10 años. A diferencia de un banco, por ejemplo, que presta, ese es el producto, lo pago en 3 años y después pues tengo que volver a pedir. Y lo mismo que pensamos hacer con Suchitecos y lo mismo con Nuevo Becal, con un ejido en México y concretamente con una comunidad indígena, Itzá, en Petén, que era una comunidad que se formó, un grupo, que es una organización, Bio Itzá, que se creó para preservar la lengua maya Itzá, pero se dedicaron a cuidar un bosque y ese bosque les fue entregado en propiedad. Y entonces nosotros con la empresa que formamos esta como de servicios en Petén, estamos trabajando junto con la comunidad, ya hicimos el plan de manejo, está aprobado y vamos a empezar a manejar bosque a largo plazo. O sea, es perfectamente posible hacerlo. Es cosa de tener la voluntad de ambas partes. Y al principio es difícil porque siempre hay un cierto grado de desconfianza, ¿verdad? ¿Podrán cumplir? ¿No nos estarán engañando? En fin, surgen todas esas preguntas. Pero sí hay que decidirse y hay que aprender juntos porque sí cometemos errores de ambas partes. Pero no tenemos que cometer el error y despedirnos, sino que cometer el error, aprender y mejorar. Eso no ha sido planificado, pero empezamos a hablar del futuro y terminamos de hablar con los pueblos indígenas que seguramente son un gran aliado en el futuro también. Entonces, muchas gracias al panel, muchas gracias a los que participaron en la discusión y entrego el micrófono al maestro.